Y como decimos, estamos partiendo de que la embriología es el desarrollo del ser humano, la formación del ser humano. Y para la formación de este ser humano, ¿qué cosas se necesitan? Los gametos. ¿Qué son los gametos? Las células sexuales, ¿verdad? Las células sexuales. Entonces, ¿pero de dónde vienen esas células sexuales? De las gónadas. Entonces, para poder formar a nuestro amiguito, necesitamos primero obtener esas células sexuales, cuya formación, cuyo desarrollo se conoce como gametogénesis. Génesis, origen, ¿de quién? De los gametos, ¿no? Y aquí tenemos, ya sabemos que esas células sexuales se forman en las gónadas, ¿no es cierto? Y mediante un proceso de división, que es la meiosis, se van a formar estos gametos. Y al unirse, me van a formar a un nuevo ser. Y miren ustedes, el nuevo ser solamente tiene una célula, somos una célula, pero ahora estamos constituidos por n número de células, ¿no? Entonces tienen que darse procesos para que a partir de esta única célula se formen estos seres humanos, donde se encuentran los órganos, donde se formarán los gametos o células sexuales. Ya, bueno, eso ya ustedes lo leen, lo mismo. ¿Por qué es importante? ¿Para qué me importa a mí? Si yo voy a ser odontólogo, es cierto, pero el sistema estomatognático que se encuentra en esta región craneofacial es parte del cuerpo humano, no es un ente separado, hay una interrelación. Y justamente la alteración de estas células sexuales, ustedes ya han hecho alteraciones genéticas en no sé qué curso, ¿no? Básicas, no sé qué es. Pero bueno, entonces puede producir malformaciones de esta área donde ustedes van a trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces esto forma o les va a dar un conocimiento integral, ¿no? Ustedes forman parte del área de la salud, del staff médico, por lo tanto tienen la obligación de conocer, de saber. Obviamente tenemos conocimientos necesarios, complementarios e indispensables. Estos son complementarios, ¿no? Muy bien. Entonces sabemos que existe una relación entre la morfología de las células sexuales, ¿no? Y los problemas, pues, de origen sexual, como es la infertilidad y también la esterilidad, que tiene que ver con los otros órganos de este sistema reproductor. Por lo tanto, por ejemplo, estos son complementarios, no necesitamos explicarlos, ustedes lo van a ver, lo han visto en anatomía, pero simplemente para ubicarnos tenemos un aparato reproductor femenino constituido por genitales externos e internos, y los ovarios son órganos internos, es donde se va a formar la célula sexual femenina, el útero donde nos vamos a desarrollar, ¿no? Y tenemos la entrada a estos órganos internos, que es la vagina y los labios mayores y menores, en un corte frontal. Para que puedan ver, decimos que en los ovarios se forman las células sexuales femeninas, miren, pero ¿dónde se va a desarrollar el nuevo ser? ¿Dónde se produce la fecundación? Fuera del ovario, en la trompa uterina. Lo que me está indicando ya que esta célula sexual tiene que salir del ovario y que puede caerse, no ser captada por la trompa y caerse a la cavidad abdominal. Tiene que migrar y nos desarrollamos aquí en el, ¿sí? En la pared uterina. En cambio, el ovario, ya sabemos nosotros que está intracorporalmente, por lo tanto tiene una temperatura corporal, ¿verdad? En cambio, en el varón tenemos nosotros al testículo fuera del cuerpo humano. La temperatura será igual, no es igual. Entonces ya aquí ya podemos deducir que la temperatura en la cual se desarrolla la formación de la célula sexual femenina
cuerpo del varón a través de un conducto y luego salir también a través del conducto eyaculario. Este testículo está envuelto en una bolsa, ¿no? La bolsa escrotal, que le proporciona la temperatura, que lo protege, ¿no? Por eso es que cuando está el hombre en el frío, se le desapareció los estudios, porque así no se desaparece, pero de pronto está chiquito. Pero en el calor se dilata y lo ve grandote, ¿no? ¿Por qué? Por el músculo clemaster que tiene. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo importante es saber que ya mi espermatozoide se va a formar en una temperatura diferente a la célula sexual femenina. Aquí está el testículo y en la parte superior, ¿no?, cabalgando sobre el testículo se encuentra el epidídimo. Mira, ¿cuál es la función del epidídimo? ¿Recuerda? Yo les dije que les iba a tomar una prueba mental, pero es necesario practicar el primer durante nuestro trabajo. ¿Cuál es la función del epidídimo? Ahora, hijos, por favor, apresuren. Para eso tienen un sílabo y saben cuál es la clase que van a tomar. Entonces voy leyendo un poquito y trato de participar y que yo veo, uy, qué excelente es este alumno, ¿no? Presten atención. Entonces, miren, aquí se forma el espermatozoide y luego va a pasar al epidídimo, que es donde se va a almacenar y va a adquirir movimiento. Lo único que estoy haciendo yo es contarles nada más, ¿no? Y de ahí va a salir y entrar al interior del cuerpo hasta a través de este conducto de Febre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la formación de estas células sexuales se llama gametogénesis. Y si nos referimos al varón, se llamará espermatogénesis y en la mujer se llamará ovogénesis. ¿Verdad? Son células similares al resto de nuestras células. ¿Qué dice usted? Ya son células sexuales y hay alguna diferencia, esta tiene que aumentar. Son células, muy bien, son células, me olvidé cómo se dice cuando tienen la mitad. Haploides, muy bien, porque cuando se unen ambas van a restaurar el número normal, ¿no? Pero no tenemos una célula sexual, hay un montón. ¿Cómo es que aumenta el número? ¿Mediante qué proceso aumenta el número de estas células? De la meiosis, muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos espermatogénesis y ovogénesis que se van a formar a través de una célula madre mediante divisiones meióticas y, para hacerlo fácil, tenemos otra división mitótica en la cual las células hijas son idénticas a la mamá. ¿Qué significará idénticas a la mamá? Tiene una estructura, que son prácticamente una copia de la célula madre. Ya, pero el mismo puede tener, claro, el mismo número de cromosomas, ¿no? Pero es una célula mamá y acá cada célula hija son igualitas, idénticas. Si la mamá tiene 23 pares, cada una de estas hijas tiene 23 pares. Entonces, 46 más 46 son 92. ¿Y de dónde salió 92 si la mamá solamente tenía 23? O 46. ¿Qué habrá pasado ahí? Para que yo pueda dar origen a dos células con el mismo número de cromosomas, ¿qué habrá pasado en mí? Muy bien, hay una replicación de los cromosomas, porque los cromosomas están constituidos por ADN, ¿no? En cambio, en la división meiótica vamos a tener dos divisiones y cada célula resultante de estas divisiones meióticas son células
haploides. Igualmente, 92 cromosomas en total, lo que significa que también se ha producido una replicación del ADN. La diferencia entre ambas es que aquí en la meiosis sí hay una recombinación genética, recuerden, inclusive óvulos, ¿no? En cambio en la división mitótica. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos que la gametogénesis se lleva a cabo mediante la división meiótica. Bien, entonces empecemos. ¿Cuáles son las características de la gametogénesis en general? Tanto de la ovogénesis como la espermatogénesis. Son 4 fases: la proliferación, el crecimiento, la maduración y la diferenciación. ¿A qué se refiere la proliferación? Porque decimos que estas células sexuales se van a formar a partir de una célula madre, en este caso las células germinativas primordiales, que van a migrar. Yo tengo acá mi gónada en formación, esta es la cresta genital, se llama cresta genital, donde se va a formar mi gónada, ya sea testículo u ovario. Y las células sexuales, las células germinativas, las células mamás, han migrado del saco vitelino. Esto sucede en las primeras semanas de vida intrauterina. Somos minúsculos, de tal manera pues que han migrado pocas células. Démosle cualquier número. Imaginémonos que migraron 100 células, pero 100 células es nada. Entonces cuando llegan a la gónada empiezan a proliferar. Si va a ser testículo, estas células serán, ¿cómo se llaman? Espermatogonias. Pero si va a ser ovario, al proliferar, al llegar acá a estas células sexuales o estas células germinativas primordiales toman el nombre de ovogonias. Ovogonias, ¿sí? Entonces proliferan, a eso se llama la etapa proliferativa o la fase proliferativa, donde las células germinativas aumentan en el número, pero va a haber diferencias. En el caso de la fase proliferativa, en el hombre y la mujer, en ambos se va a llevar a cabo en la vida intrauterina. ¿No? Vida intrauterina. Y en el varón, ¿cuál es el varón? ¿Esta o esta? En el varón dura toda la vida, se da durante toda la vida. En cambio, en la mujer, solamente en la vida intrauterina. ¿Y por qué en el varón tendrá que darse durante toda la vida? Porque el varón, en cada eyaculación, deja millones de cromosomas. Y así hubiese proliferado el millones, se van a ir gastando, por eso es que tienen que proliferar durante toda la vida. Luego tenemos la fase de crecimiento. ¿Qué significa? Que estas células, estas ovogonias y estas espermatogonias crecen y van a cambiar de nombre. En el varón, al crecer, va a tomar el nombre de espermatocito 1. ¿Cuándo se llevará a cabo la fase de crecimiento en el varón? En la espermatogénesis. ¿En qué consiste la fase de crecimiento de la gametogénesis, hija? ¿Perdón? Ovocito. Yo estoy hablando de gametogénesis en general. ¿En qué consiste la fase de crecimiento? En el aumento del tamaño
de estas células germinativas, ¿no es cierto?, de las espermatogonias u ovogonias. En caso de las espermatogonias, al crecer, ¿qué nombre toman? Espermatocito 1. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo la fase de crecimiento en el varón? Claro, en la pubertad, ¿no es cierto? Crecimiento entonces en el varón se da en la vida postnatal. Quiere decir cuando alcanza la madurez sexual. En cambio, en la mujer se dará el crecimiento en la vida intrauterina o en la vida postnatal. En la vida intrauterina. Aquí crece, ya crece y va a tomar el nombre de ovocito 1. Este es el ovocito 1, pero se queda dormido. Miren, ya se inició, por eso decimos que la ovogénesis se inicia en la vida intrauterina, pero se queda dormida en la profase de la primera división meiótica, porque este ovocito 1 es el inicio de la primera división meiótica. Recuerden, se rodea de células planas, ¿y qué es lo que van a formar? Ovocito rodeado de células planas, folículo primordial. Muy bien, folículo primordial, ¿no? Entonces, en la vida, el crecimiento en la mujer se da también en la vida intrauterina. Y luego tenemos la fase de maduración. La fase de maduración comprende el que se produzcan o la célula pase por las divisiones meióticas, o sea, comprende la primera y la segunda división meiótica, dando como resultado pues a las células, a 4 células supuestamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, en la mujer, ¿cuándo se dará la fase de maduración? También en la vida postnatal, recién, porque ahí se va a reanudar. Inició la primera división meiótica en la vida intrauterina, pero se queda dormido hasta que alcanza la madurez sexual, donde va a pasar la primera división meiótica, la segunda división meiótica la iniciará, pero también terminará si es que hay fecundación. Entonces aquí, maduración en la pubertad, recuerden, se reanuda y termina si hay fecundación, ¿no? Si hay fecundación. En cambio, en el hombre, toda la maduración se va a dar en la vida postnatal, pubertad, todo. Y por último tenemos nosotros la fase de diferenciación. ¿Qué significa? Ya tenemos aquí la célula sexual, quiere decir espermatozoide o un óvulo. Entonces, la diferenciación en la mujer ya me puse a referir, ya no importa. La diferenciación en la mujer, ¿cuándo se dará? ¿Cuándo tendremos óvulo? ¿Cuándo qué? ¿La menstruación? A ver, hija. Cuando ya pasó toda la etapa desde
No estamos hablando de los folículos, estamos hablando de la célula sexual. ¿Cuándo se dará la diferenciación del óvulo? Cuando hay fecundación. Quiere decir que en la mujer no se va a dar la maduración si es que no hay fecundación. Solo, acá pueden poner, solo se lleva a cabo si hay fecundación. ¿Está claro eso? ¿Sí? A ver, niña, ¿está claro? Porque ya de aquí corro, ¿eh? Esto es fundamental. Y en el varón, hija, ve usted, en el varón la diferenciación, ¿cuándo se llevará a cabo? ¿Habrá una condición para que se produzca la diferenciación, hija, en el varón? Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo? En lo posible, yo voy a tomar preguntas que me permitan a mí evaluar su capacidad de análisis, de deducción, no memoria. A ver, hijita, ya le di tiempo. A ver, ¿quién me responde? ¿Usted, hija? ¿Ah? En la pubertad, lógico. No hay ninguna, mediante algún proceso, ¿no? Porque recuerden que aquí en la maduración yo voy a tener, ¿qué voy a tener? 4 espermátides. Al término de la maduración voy a tener 4 espermátides. Yo no tengo, ¿cómo se llama? Espermatozoides. Entonces tiene que pasar a la fase de diferenciación para que pueda producirse la diferenciación, ¿no? Mediante un proceso de espermiogénesis. ¿Estamos? Entonces aquí, pubertad, a partir de la pubertad, mediante un proceso de espermiogénesis. Ahí está. ¿Ya? Nadie, bueno, ya ustedes. ¿Está claro esto, hijos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto se da tanto en la espermatogénesis como en la espermiogénesis. Entonces, continuamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el esquema en la ovogénesis. Tengo aquí, miren, cuando migran, proliferan y toman el nombre de ovogonias. Crece, tenemos el ovocito 1 y queda ahí. Eso también se da en la vida intrauterina, ¿verdad? Queda ahí dormido para que en la fase de maduración o meiótica se reanude cuando alcanza la madurez sexual, pero también no termina la segunda división meiótica, sino que se va a quedar dormida, pero ahora en metafase, ¿no? De la segunda división meiótica. Y solamente entrará a la fase de diferenciación, quiere decir para que se convierta en óvulo si es que hay fecundación. Si no hay fecundación, no. En cambio, en el varón, no. Aquí, al término de la fase de maduración, yo voy a tener 4 espermátides. Y para alcanzar la diferenciación, sufre un proceso, pero sin modificación del número cromosómico, llamada espermiogénesis, y tendré 4 espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis no, solamente tengo 1. ¿Por qué? Porque se lleva todo el citoplasma y el resto no. Por eso es que no pueden ser fecundados, no pueden generar una nueva vida estos cuerpos polares. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo se lleva a cabo. Todo en nuestro organismo está regulado, hay un control. En este caso, la gametogénesis, porque en ambos es igual, está regulado por hormonas. Lo primero que tiene que pasar es que el individuo madure, ¿no?
alcance la madurez sexual. Y para ello se van a ir liberando hormonas. Las primeras hormonas que son liberadas por el hipotálamo, que va a liberar hormonas liberadoras de gonadotropina. Gonadotropina significa gónadas, ¿verdad? Son hormonas que van a hacer que se liberen las hormonas que actuarán sobre las gónadas. GnRH son hormonas liberadoras de gonadotropina. Estas hormonas liberadoras su blanco es la adenohipófisis. Entonces, ellas van a liberar a las hormonas que actúan sobre las gónadas. Por eso esta se llama hormonas liberadoras de gonadotropina. ¿Cuáles son esas hormonas que actúan sobre las gónadas? La FSH y la LH, ¿no es cierto? LH y FSH. Ambas van a actuar FSH y LH, ambas actúan sobre el ovario, imaginémonos aquí, y este es el testículo. Ambas actúan. Van a actuar porque recuerden que las gónadas se están formando, ya se formaron ya, y tienen sus componentes. En este caso, mientras que el varoncito no alcanza la madurez sexual, estaremos hablando de un testículo de niño. ¿Y cómo estará constituido el testículo? Por túbulos seminíferos que están repletos ¿de qué? ¿De qué? Espermatocitos. ¿Cómo? Este es el testículo del niño. ¿Cómo el niño llega a la pubertad? Con su testículo seminífero lleno de una célula. ¿Qué célula? Espermatogonia, porque en la vida intrauterina empezó la proliferación y hemos dicho que se da durante toda la vida. Entonces tenemos aquí las espermatogonias, que son las que le van a originar al espermatozoide. Pero entre ellas hemos dicho que teníamos, hay unas células también en forma triangular, su núcleo. ¿Recuerda qué célula era? Célula de Sertoli. Y entre túbulo y túbulo tenemos nosotros unas células que son las células de Leydig. ¿Sí? Esa era la condición del testículo cuando el niño llega a la madurez sexual o inicia la madurez sexual. De tal manera que la FSH va a actuar, la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli y la LH va a actuar sobre las células de Leydig. Y estas hormonas, ¿qué es lo que van a hacer estas hormonas? A ver, hijo, su nombre. Elmer. A ver, Elmer. ¿Qué harán estas células sobre las cuales están trabajando, están actuando las hormonas? ¿Qué harán? Activar el proceso metabólico. ¿Activar? Proceso metabólico. A ver, ¿pero qué proceso? No sé, la digestión de repente ahí, no sé. ¿Qué dice usted, hija? ¿Perdón? La maduración. ¿Qué va a madurar? Porque estamos diciendo, la LH actúa sobre la célula de Leydig y la FSH sobre la célula de Sertoli. Es una hormona y es su célula diana. ¿Qué hace una hormona sobre la célula que está actuando? ¿Qué le ordena? La activa, ¿pero para qué? ¿Para que baile? Para que permita el crecimiento.
O sea, ¿cómo va a crecer? Le va a decir prolifera para que crezca. A ver, no hemos leído, ¿se dan cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que han venido a la clase? ¿Cómo terminaron el semestre pasado? A ver, hija, usted. No leyó, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo al iniciar este curso de verano? ¿Cuál es su meta? Aprender. Bueno, puedo aprender poco a poco, en 1 año, 2 años, 3, 10 años. ¿Cuál es su meta de usted, hija? ¿Cuál ha sido su meta al iniciar este ciclo de verano? Aprobar pues la asignatura, pero para aprobar, ¿qué tengo que hacer? No es solamente decir, quiero aprobar, sino qué es lo que tengo que hacer para aprobar, y ir a leer, y les digo, ¿usted se vacía que leamos? Bueno, entonces, ¿qué hace una hormona cuando actúa sobre una célula o un órgano? Que funcione. ¿Y cuál es la función de las células de Leydig? Hija, liberar testosterona. Entonces, la LH le va a decir a la célula de Leydig, oye, secreta testosterona. ¿No? Y la FSH también va a actuar sobre la célula de Sertoli, que en este caso le dice, secreta proteína fijadora de andrógeno. ¿Se dan cuenta? Y estas dos hormonas son importantes para que se inicie la espermatogénesis. Igualmente, va a haber una regulación que ya lo vamos a hablar. ¿Está claro entonces? ¿No? Miren, las hormonas gonadotrópicas actúan, en este caso, sobre el testículo para que se pueda iniciar la espermatogénesis. Aquí tenemos las células de Leydig que están afuera y las células de Sertoli que están dentro del túbulo seminífero. Muy bien, entonces, como ya le ordenó que secrete testosterona, esta testosterona es la hormona sexual masculina y va a hacer que ese niño empiece a madurar. Se acostó una noche y al día siguiente, uy, ¿qué pasó? Crecieron los genitales externos. Crecimiento entonces de los genitales. Ahí también empieza a cambiar la voz, ¿no? Por eso es que ¿cómo se llama? A Luis Miguel dice que su padre le daba hormonas para que no cambie, ¿no? Porque empieza a engrosarse. Las cuerdas vocales en el varón, por acción de la testosterona, se engruesan. Le empieza a salir barritos, el acné. ¿Por qué? Porque la cantidad de testosterona que se está incrementando, toda la piel tiene que adaptarse a ese incremento y luego desaparece. Pero en algunos jovencitos, como se tocan todo, esto más bien se puede exacerbar, ¿no? Entonces la piel se va a ir adaptando a la cantidad de testosterona que se va a ir incrementando. La aparición de la distribución del vello axilar en el pecho, pero obviamente esto después está determinado por la genética. Si mi padre es lampiño, yo también seré lampiña, pues no. En cambio, si su padre es velludo, va a tener el vello en el pecho, ¿no? El tórax se ensancha, las caderas se angostan, bueno, como les digo, determinado también por la genética. Y lo importante es que estas hormonas no solamente tienen que ver con los cambios en los genitales, en el aparato reproductor, sino también en el metabolismo de macromoléculas, como en este caso son las proteínas. El hombre tiene más músculo, ¿no? Por lo tanto, más agua que la mujer. Es importante en esto, ¿no? Y cuando hay un exceso, también va a actuar sobre el sistema nervioso central. Se dice que aquel hombre que tiene más testosterona es más agresivo. Puede ser un tema de trabajo científico, ir a determinar la concentración de testosterona por ejemplo, a los que están presos, ¿no? A aquellos hombres que son pues muy agresivos, para ver si realmente es así. Yo le transmito
la información que se encuentra, ¿verdad? Y también el hombre es más fácil de que pueda tener grasa, ¿no? Sudar. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la función de estas glándulas anexas a la piel, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Aquí tenemos al testículo del niño, que es lo que vamos a ver. Miren, este es el testículo del niño y lo reconocemos porque los túbulos seminíferos están repletos de células de un mismo tamaño, ¿no? Aquí tenemos algunas células de Leydig por su citoplasma rosadito. Sertoli habría que buscarla, pero sí hay. Las células de Leydig, por favor, en la vida intrauterina están activas, secretan testosterona y esa ayuda a la diferenciación de los genitales del varón, ¿no? Y también al descenso de este testículo. Pero cuando nace va a ir disminuyendo y luego disminuye totalmente hasta que alcance nuevamente la madurez sexual, lo que va a producir cambios en el cuerpo de este niño. Por eso es que aquí esta célula de Leydig todavía está inactiva. ¿Estamos? Y aquí miren el testículo adulto, los túbulos seminíferos son mucho más grandes, las células se desplazan hacia las paredes, parece un epitelio estratificado y tienen una luz central, ¿no? Pero son más grandes, miren, hay una mayor cantidad, no es que hay mayor cantidad de túbulos seminíferos, me estoy expresando mal, sino que crece, aumenta. Es un solo túbulo seminífero que va a estar enrollado y cuando nosotros lo cortamos pues vemos un montón, ¿verdad? Entonces aumenta de tamaño, por eso es que vemos, miren, más cerca de estos túbulos seminíferos unos a otros. En cambio aquí hay mayor tejido intertúbulo. Muy bien, aquí tenemos las etapas de la espermatogénesis, proliferación. Las espermatogonias se están dividiendo por mitosis y como el crecimiento, la proliferación se da durante toda la vida, entonces las espermatogonias se van a seguir dividiendo por mitosis. El crecimiento, cuando alcanza la madurez sexual, hemos dicho, y vamos a tener como producto el espermatocito primario. Ya es el inicio de la primera división meiótica. Por lo tanto, inmediatamente se da la fase de maduración, al término del cual vamos a tener 4 espermátidos, ¿no? Y la etapa de diferenciación mediante el proceso de espermogénesis. Las 4 espermátides se van a diferenciar en espermatozoides mediante este proceso. Solo va a haber cambio de forma, más no del contenido genético o el número de cromosomas. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, de repente podemos ir, no, les voy a ir explicando aquí. Aquí tenemos, miren, un testículo adulto. Este es, ya saben ustedes que ya se produjo la maduración y observen, este testículo está dividido por una serie de tabiques conectivos, de tal manera que cada uno es un lobulillo testicular. Sacamos un pedacito y aquí tengo un túbulo seminífero que reconocemos porque la forma y el tamaño celular es diferente. Vamos a sacar un pedacito y aquí lo tenemos. Las espermatogonias que en el testículo del niño estaban rellenando todo el túbulo seminífero, cuando alcanzó la madurez sexual, miren, se ubican hacia la pared del túbulo seminífero. Y entre ellas se ubican a estas células cuyo núcleo es triangular. La célula no es triangular, sino es el núcleo. Tiene un citoplasma bastante amplio, ¿ya? Entonces las espermatogonias se ubican hacia la pared del túbulo, se están dividiendo por mitosis. Y una de ellas, la B, que no me interesa cuál, solamente saber que una hija de esta espermatogonia atraviesa la membrana, la barrera hematotesticular y la otra quedará para seguir dividiéndose por mitosis. ¿Estamos? La célula de Sertoli tiene una característica importante que es tener un citoplasma abundante, de tal manera que toman contacto y me van a formar
por aquí debe haber otra célula de Sertoli, forman la barrera hematotesticular. ¿Por qué es importante que se forme esta barrera hematotesticular? Porque por fuera del túbulo vamos a tener tejido conectivo donde hay vasos sanguíneos. Y recuerden ustedes que los vasos sanguíneos transportan anticuerpos. Si un anticuerpo atraviesa o ingresa al túbulo seminífero, puede inhibir la espermatogénesis. Por eso es que se forma esta barrera para poderla proteger. ¿Estamos? Entonces, la que ingresa, la que atraviesa, crece y se diferencia en el espermatocito 1. Una vez diferenciado el espermatocito 1, va a sufrir la primera división meiótica, que es bastante larga. De todo el proceso de espermatogénesis, la primera división meiótica es la más larga. La espermatogénesis dura un poco más de 2 meses, 64, 67 días. Y de estos 2 meses, el que abarca más tiempo es la primera división meiótica. Producto de esta primera división meiótica, vamos a tener a 2 espermatocitos secundarios, el cual inicia la segunda división meiótica, que es muy rápida. Por eso es que a veces pueden encontrar ustedes túbulos seminíferos y no observar espermatocitos secundarios. Habrá muy poco, o de repente no vemos, y sí una abundante cantidad de espermatocitos 1 y espermátidos. ¿Por qué? Porque la segunda división meiótica es muy rápida. Y producto de esto, cada espermatocito 2 me va a formar 2 espermátidos, ¿no? Estas espermátidas, que son más pequeños. Como pueden ver ustedes, tienen la misma morfología, la diferencia está en el tamaño. Y estas espermátides, en el citoplasma de la célula de Sertoli, van a sufrir el proceso de diferenciación. Las 2 divisiones meióticas comprenden la etapa de maduración. Entonces aquí sufre el proceso de diferenciación y se convierte en espermatozoide. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué temperatura será la espermatogénesis? 35 grados aproximadamente, ¿no? Dura aproximadamente 64 días, ¿verdad? ¿Cuándo se inicia? En la vida postnatal, cuando se alcanza la madurez sexual. ¿Cuál es el resultado? 4 espermatozoides, 4 que son células funcionales, porque cualquiera de esos espermatozoides puede fecundar. ¿Estamos? Muy bien. ¿En qué consiste la espermiogénesis? Simplemente en el cambio de la forma de la espermátide a espermatozoide. Recuerden, hijos, que la espermátide es como cualquier otra célula. Tiene su núcleo, tiene citoplasma, tiene organelo. De tal manera que esta espermátide, que tiene una forma redonda, ¿no? Aquí están sus cromosomas, que está constituida por ADN. El ADN normalmente está unido a unas proteínas. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Biología, histonas, son nucleoproteínas, ¿no es cierto? Pero en la espermiogénesis, estas histonas son reemplazadas por las protaminas. Quiere decir que aquí, en esta espermátide, en proceso de espermiogénesis, el ADN se une a las protaminas. Y esto hace que el ADN se condense más. El núcleo se vuelva más chiquitito, porque el objetivo de la espermatogénesis es formar una célula minúscula, porque tiene que atravesar la membrana celular, tiene que atravesar a una célula, imagínense. Entonces, se condensa y me va a formar el núcleo del espermatozoide.
A ver, hija, usted. ¿Cómo se llama? Este saco que se pone, que es importante para la formación del ser humano. ¿Cómo se llamaba? Su sopa. Atrás. Hija, ¿usted cuál es su nombre? Abril, a ver, Abril. No le voy a llamar Mayo, si no me contesta. ¿Cómo se llama? Acrosoma, pues hijos. Acrosoma, esto es el acrosoma. Si se forma del aparato de Golgi, de los lisosomas, ¿qué contendrá este acrosoma? ¿Pero con qué función? Proteína no es cierto, pero las proteínas son versátiles, cumplen una infinidad de funciones. Hijo, nombre. Álvaro, a ver Álvaro, ¿qué tendrá el acrosoma? Yo les resuelvo todas sus preguntas, me doy la paciencia de explicarles, de relatarles, de contarles. Pero así como me doy el tiempo, también me pueden enseñar, por favor. Es una oportunidad para que no se atrasen. ¿Qué pasa? Es una oportunidad para probar. Entonces tengo que estudiar y les dije, no me vengan con la cabecita en blanco. Ya hijo, le di tiempo para que piense. Ahí no hay nada. Proteína, pero eso no se entiende. Enzimas, oiga, los lisosomas tienen enzimas. Por lógica, miren, eso es deducción, esa es habilidad. Si se forma de los lisosomas y del aparato de Golgi, el aparato de Golgi son como sacos, bolsas, y los lisosomas tenían enzimas. Entonces debe tener enzimas. ¿Se dan cuenta cómo deben razonar, hijos? Entonces, el acrosoma tiene enzimas. ¿Qué enzimas importantes para la fecundación? Hialuronidasa. Ábrame la puerta, por favor. Y la acrosina. Importantes para la fecundación. Lo que me está indicando ya que el espermatozoide, miren cómo va a participar en la fecundación. Y tenemos entonces y su citoplasma, ¿no? Y los filamentos que tienen que ir ahí. Se alargan y van a formar pues la. No hay cambio de cromosomas, el número de cromosomas. Lo que ha pasado es que ha cambiado de forma. ¿Está claro? Muy bien, ya se vio, miren, las mitocondrias se ubican en este lado, ¿no? Aquí a nivel del cuello. ¿Por qué todas las mitocondrias ahí? Porque las mitocondrias le van a generar ATP para que se pueda mover, ¿no? Y de aquí, este espermatozoide del testículo va a pasar hacia el epidídimo, donde se va a almacenar por 30 días, ¿verdad? Y va a adquirir el espermatozoide que se encuentra en el túbulo seminífero y, ojo, no tiene movimiento ni tiene capacidad de fecundación. No puede fecundar. Tiene que sufrir procesos para poder fecundar, ¿no? Entonces, aquí va a adquirir movimiento, pero un movimiento débil, errático. Es lo que se conoce como activación del espermatozoide, ¿ya? Es lo que en general se llama maduración. El espermatozoide madura y se va a almacenar hasta los 30 días. Si durante los 30 días no ha salido en una eyaculación, no es que se le va a acumular los espermatozoides en el testículo, en este epidídimo. Uy, no he tenido relación un mes, ya van a empezar a caminar así. No crece el testículo. ¿Qué pasó, hijo? Buenos días. ¿Ah? ¿Cómo? Ya, hay que madurar, hijo. Porque ahora la idea es empezar a las 8 de la noche y yo creo que nadie va a querer salir a las 7 de la noche.
Igual, sale más tarde para llegar acá a las 8, el tráfico es terrible. Entonces, vamos a tratar de llegar temprano. Entonces, como les decía, ya genéticamente está programado el que debe morir a los 30 días. No se va a acumular. ¿Estamos? Muy bien. Maduración y almacenamiento, entonces la función de este túbulo seminífero. Ahí está, miren cómo túbulo seminífero, por favor corríjanme el epidídimo. De aquí pasó a través de una serie de conductos, los conductos rectos, retetestis, eferentes, ¿no? Hacia el epidídimo, donde adquirirá movimiento, o sea, va a madurar y se va a almacenar. Y si hay una eyaculación antes del mes, va a pasar hacia el conducto deferente. Bien, aquí tenemos nosotros a la célula de Sertoli, como pueden ver, tiene un núcleo triangular en forma de plancha, piramidal, como quieren ustedes verlo, ¿no? O nominarlo. Citoplasma amplio, por eso es que forman una barrera hematotesticular. ¿Qué funciones tienen? Ya hemos dicho una. Me olvidé, miren. Va a secretar la proteína fijadora de andrógeno, porque las células de Leydig se encuentran fuera y la testosterona es importante para que se inicie la espermatogénesis. Pero esta testosterona está siendo secretada fuera del túbulo, tiene que ingresar al túbulo. Por eso es que la célula de Sertoli, por influencia de la FSH, secreta proteína fijadora de andrógeno. La testosterona es andrógeno. Proteína fijadora quiere decir que cual imán, como que la trata de fijar, de atraer para que pueda ingresar y se inicie la espermatogénesis. Por eso es que si hay un tumor en la adenomhipófisis, que es la que secreta estas dos hormonas, puede haber alteración, tanto en el hombre como en la mujer. Se me ocurre, si no secreta FSH, ¿podrá darse la espermatogénesis? ¿Qué dice usted, hijo? ¿Cuál es su nombre? Altair. A ver, Altair. ¿Se dará la espermatogénesis? No se da la espermatogénesis, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos una. Otra, hemos dicho, toda interrupción, hijos, que en su citoplasma se lleva a cabo la maduración o la diferenciación, perdón. Entonces, debe proporcionarle algunos nutrientes para que pueda darse este proceso. Por eso es que se le atribuye la función de nutrición. Y si vemos nosotros, miren, la serie espermatogénica, o sea, todas estas células se apoyan en las células de Sertoli. Por eso es que también se le atribuye una función de sostén. Estas células de Sertoli también va a regular la espermatogénesis. Por eso es que secreta una hormona que es la inhibina. Se los he puesto donde está, así, aquí está. Miren, la inhibina, que es la que va a regular la espermatogénesis, porque nada se da de forma descontrolada en nuestro cuerpo. Cuando hay muchos espermatozoides, inmediatamente la inhibina actúa sobre ejerce un efecto negativo o un feedback negativo, puede ser en el hipotálamo o en el adenohipófisis, ¿no? Y de esa manera controla, ¿se da cuenta? Entonces secreta inhibina, también secreta estrógenos, que obviamente en el varón se va a transformar en andrógenos. Recuerden ustedes que a los inicios de nuestra vida intrauterina, tanto el hombre como la mujer tenemos ambas estructuras del aparato genital, del aparato reproductor tanto masculino y femenino. Pero luego la concentración de hormonas es que hace la diferenciación. Unas se eliminarán y otras van a persistir. Por eso es que si hay alteración en la concentración de estas hormonas, hay problemas de tipo sexual, ¿no? Lo que llamamos nosotros el tercer sexo, nace, no tiene la culpa y uno se va a nacer. También es cierto que se hace, porque el abuso sexual en niños en forma, digamos, repetitiva, hace que ese niño pueda cambiar
sentir satisfacción y cambia su preferencia sexual, ¿no? Entonces, pero por cambios hormonales se puede tener ese tipo de problemas. ¿Qué otra función? Ya hemos dicho también la formación de la barrera hematotesticular. Y aquí tenemos la célula de Leydig fuera del túbulo seminífero, que tiene el citoplasma rosado. No sé por qué le han puesto este color, pero me gustó, por eso les traigo, ¿no? Entonces, citoplasma rosado generalmente paran agrupados, pero también podemos encontrarlas en forma independiente. Son células de Leydig, cuya función va a ser secretar testosterona, pero por influencia de la LH. Esto es lo que vamos a ver en la práctica. ¿Qué célula será esta? ¿Cómo? Fuerte, hijos. Espermatogonia. Y miren aquí cómo se está dividiendo, miren, ¿no? Miren, otra que está atravesando y esta se está quedando. Espermatogonia, ¿no? Aquí la vamos a identificar porque está adyacente a la pared del túbulo seminífero. Estas células, fuerte, hijos, espermatocito 1, ¿no? Lo vamos a identificar porque son las más grandes de todo el túbulo seminífero, ¿no? Estos de aquí, espermatocito 2, y estos espermátides. Miren estas redonditas que me indica que son las verdaderas, las espermátides que recién se han formado. Pero cuando ya son alargaditas, podemos decir que son espermátides en proceso de espermiogénesis. De repente ya son espermatozoides, pero como no le vemos la cola, entonces la denominamos espermátides en proceso de espermiogénesis. ¿Cuántos cromosomas tendrá? ¿Cuál es su nombre, hijita? Bueno, Alessandra, ¿verdad, Alessandra? Bueno, si yo le pregunto, célula que indica el puntero, número de cromosomas. Alessandra, ¿qué célula es, hemos dicho? Ah, muy bien, espermatocito 1. ¿Por qué reconoce usted que este es el espermatocito 1? Espermátido. Entonces, ¿cuántos cromosomas tendrá? ¿Cuántos cromosomas tendrá? 23. Es una célula haploide, ¿no? Muy bien. Y esta de acá, célula de Sertoli. Célula de Sertoli, miren, el nucleolo y se ha vuelto. No, por eso, por ahí, por favor, hijo, debe estar. Ya. No, aquí, a ver. No, es. ¿Ah? El control, ahí debe estar el control 1 blanquito. Ahí está. El del centro. Ya, muy bien. Ojo. Saque esto. Ya, muy bien. Entonces, miren, lo reconocemos por esto, porque su nucleolo, y miren, el núcleo, que es esto no es la membrana celular, miren, tiene esta forma. Y el nucleoplasma lo vemos limpio, como vacío, no es como, estos son núcleos, están con la cromatina dispersa, ¿verdad? Puede ser así en forma triangular. A ver, vamos a ver. Miren, esta, ¿qué será esta? Igualmente una célula de Sertoli, ¿no? No lo veo como esta, ¿no? Entonces, sino que es por efectos del corte, célula de Sertoli, miren ustedes aquí, ¿ya?
y las células de Leydig que están fuera del túbulo semínico. ¿Sí? Hemos dicho, la cantidad de espermatozoides puede incrementarse por dos cosas, ¿no? Uno, cuando hay mucha testosterona, y otro porque de por sí, o sea, por las divisiones se han incrementado los espermatozoides. Cuando hay mucha concentración de espermatozoides, es la inhibina la que va a ejercer el efecto feedback negativo para que pueda regularse, ¿no? Aquí tenemos nosotros la inhibina que puede actuar también sobre el hipotálamo o sobre la adenohipófisis. Cuando actúa solamente sobre la adenohipófisis, va a inhibir o va a disminuir la secreción de la FSH de tal manera que se disminuye o se inhibe la espermatogénesis. Pero también cuando hay mucha testosterona, esa alta concentración de testosterona ejerce el feedback negativo. Miren, también para de esa manera disminuir o regular la espermatogénesis. Si actúa sobre el hipotálamo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la secreción de hormonas liberadoras de gonadotropina. Si actúa sobre la adenohipófisis, ¿qué cosa hará? A ver, hija, ¿qué opina usted? Yo quiero que me escuche. Usted está viajando astralmente, no sé por dónde. ¿Qué pasa si la testosterona ejerce un feedback negativo sobre la adenohipófisis? ¿Usted cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, hija? Así fuerte. Hijos, el que habla así despacito indica inseguridad. Demuestra seguridad aunque estemos equivocados. A ver, usted dijo su nombre. Nilber. A ver, Nilber Aguilar. A ver, Nilber, la pregunta, allá. Cuando su feedback negativo es sobre la adenohipófisis, ¿qué cree usted que hará la testosterona? Miren, recuerden que aquí hay mucha concentración de testosterona. Piensen. FSH. ¿Qué dice usted? No se desarrolla. ¿Pero por qué? Hay mucha concentración de testosterona y está ejerciendo un feedback negativo sobre la adenohipófisis. ¿Cuál será el objetivo? Si hay mucha testosterona, disminuir la testosterona. Entonces, ¿cuál será su acción sobre la adenohipófisis? ¿Inhibir qué? La LH, porque la LH hace que... Claro, eso es pensar. Así que ya vayan viendo, hijitos, cómo va a ser la pregunta, por favor. ¿Ah? Yo no quiero memoria. ¿Se han acostumbrado a memoria? Yo no quiero memoria. Yo quiero que sean estudiantes hábiles. Muy bien. Entonces, y así de esa manera, pues estoy diciendo, mucha testosterona disminuye la concentración de testosterona y obviamente disminuye la espermatogénesis. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora sobre la ovogénesis. Párense un minuto. Despierten, párense.